Muy buenas. En el día de hoy les hablaré sobre las propiedades de los materiales. Así que comencemos. Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, etc. También se le puede llamar propiedades tecnológicas o características de los materiales. Bueno, aquí les diré cómo se define un material. Los materiales son los productos útiles para la actividad tecnológica que se obtienen de la transformación de las materias primas. Considerando que las materias primas son los recursos naturales que conforman los materiales. Entonces, los materiales sirven para construir, elaborar o fabricar los objetos. Por ejemplo, en los textos bíblicos citados, los materiales se utilizaron para la construcción del tabernáculo del pueblo de Israel en el desierto, cuando el Señor le indicó a Moisés el modelo a seguir. Allí hay un ejemplo de diversos materiales utilizados con una finalidad o propósito: construir. Todos los materiales poseen propiedades diferentes, las cuales permiten individualizarlos e identificarlos. Las propiedades de un material se pueden definir como las características que determinan el comportamiento del material frente a las acciones físicas, químicas, mecánicas y otras. No todos los materiales se comportan de la misma manera ante una misma acción. Algunas propiedades de los materiales son, en este caso les hablaré de 3 propiedades de la materia. Primero, las propiedades ópticas de la materia. En segundo, le hablaré sobre las propiedades eléctricas de la materia y al finalizar, las propiedades magnéticas de la materia. Las propiedades ópticas de la materia son las que se ponen al manifiesto al incidir sobre ellos la luz. Se pueden definir también como aquellas que se perciben con el sentido de la vista. Los materiales se pueden clasificar en este respecto en materiales transparentes. Son los materiales que permiten el paso de la luz y se puede ver con nitidez a través de ellos. Son materiales transparentes el vidrio simple o el cristal, algunos plásticos y cualquier material que deje pasar los rayos de luz y permita ver al otro lado del mismo. Materiales opacos son los materiales que no permiten el paso de la luz y no se pueden ver a través de ellos. Por ejemplo, los metales. Materiales translúcidos son los materiales que permiten el paso de la luz pero no dejan ver con nitidez a través de ellos. Esta propiedad la tienen algunos plásticos, como el metacrilato, vidrios especiales o tintados, el papel de cebolla y muchos más. Las propiedades eléctricas de los materiales son los que determinan el comportamiento de un determinado material al pasar por él la corriente eléctrica. En general, la conductividad es la propiedad que tienen los materiales para transmitir la corriente eléctrica, y la resistividad es la resistencia que ofrece al paso de dicha corriente. La función de sus propiedades eléctricas pueden ser aislantes. Son los que no permiten fácilmente el paso de la corriente a través de ellos. Por ejemplo, la cinta aislante para cables. Conductores son los que permiten fácilmente el paso de la corriente a través de ellos. Por ejemplo, los cables eléctricos. Semiconductores son los que permiten el paso de la corriente a través de ellos solo en determinadas condiciones o por debajo de una temperatura determinada. Están constituidos por silicio o germanio, con aditivos como arsénico, aluminio, fósforo, galio, boro, etc. Son la base de todos los componentes electrónicos. Todos los materiales son conductores de la corriente eléctrica en mayor o menor grado.
y también ofrecen un mayor o menor grado de resistividad al paso de la corriente eléctrica. La resistividad eléctrica de cada material depende de la presencia de electrones móviles en los átomos y del grado de movilidad de los mismos, entre otros factores. Bueno, las propiedades magnéticas de la materia son las que ponen de manifiesto su comportamiento frente a determinados materiales, particularmente metales. Se define como magnetismo el fenómeno físico por el que los materiales tienen la capacidad de atraer o repeler a otros materiales, o de ejercer fuerza de atracción o repulsión sobre ellos. El comportamiento magnético de un material depende de su estructura interna y en particular de su configuración electrónica. Existen dos campos magnéticos diferenciables. Por una parte está el campo magnético intrínseco del electrón. Cada electrón es como un pequeño imán. Cada material posee innumerables electrones que están orientados aleatoriamente en diversas direcciones, y lo que ocurre en los imanes es que todos los electrones tienden a orientarse en la misma dirección, creando una fuerza magnética. Por otra parte está el campo magnético provocado por el movimiento orbital de cada electrón alrededor de su propio núcleo. Este efecto es comparable al campo que genera una corriente eléctrica al circular por una bobina. Todos los materiales se ven influidos por la presencia de un campo magnético, en mayor o menor medida, pero solo algunos tienen mucho más magnetismo que los demás. Estos son los materiales que denominamos materiales magnéticos o imanes. Algunos materiales conocidos que presentan propiedades magnéticas fácilmente detectables son el hierro, el níquel, el cobalto y sus aleaciones. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Gracias.